Soy el malo por amenazar a mi cuñada con una demanda penal por fraude tras descubrir que lleva años endeudando a mi abuelo con demencia. Mi nombre es Valerio, tengo 32 años y trabajo como abogado especialista en derecho corporativo y patrimonial. A lo largo de mi carrera me he dedicado a proteger activos, blindar empresas y resolver disputas financieras complejas. Conozco perfectamente el peso de la ley, la frialdad de las pruebas documentales y los mecanismos que utilizan las personas para encubrir desfalcos. Sin embargo, nada de mi formación profesional me preparó para el golpe desgarrador de descubrir que el delito más vil, despiadado y sistemático del que he tenido conocimiento no se cometió en una sala de juntas corporativa, sino dentro de mi propia familia, a costa de la salud, la dignidad y el patrimonio de mi abuelo materno. Para que entiendan la gravedad de esta situación y la firmeza implacable con la que he decidido actuar, debo ponerlos en contexto sobre la dinámica de mi hogar y los antecedentes de esta pesadilla. Mi abuelo, Tiburcio, tiene 86 años. Fue un hombre extraordinario, de origen humilde pero de una fuerza de voluntad inquebrantable. Durante más de 40 años trabajó como comerciante en el ramo textil, madrugando de lunes a domingo, privándose de lujos y ahorrando con una disciplina casi espartana. Su objetivo en la vida siempre fue garantizar que sus hijos y nietos tuvieran las oportunidades que a él le fueron negadas. Tras la muerte de mi abuela hace una década, mi abuelo decidió retirarse y vivir de sus ahorros, del cobro de la renta de un par de locales comerciales pequeños que logró comprar en el centro de la ciudad y de una pensión modesta pero suficiente. Hace aproximadamente 5 años, la salud mental de mi abuelo comenzó a deteriorarse de forma progresiva. Lo que empezaron como pequeños descuidos cotidianos, olvidar dónde dejó las llaves o confundir las fechas de los cumpleaños, rápidamente se transformaron en un cuadro clínico severo. El diagnóstico médico formal fue contundente: demencia senil de tipo vascular con deterioro cognitivo severo y desorientación espacio-temporal. Con el paso de los meses, mi abuelo perdió la capacidad de administrar su vida diaria. Ya no reconocía el valor del dinero en efectivo, confundía los billetes, olvidaba si ya había comido o si se había tomado sus medicamentos, y pasó a depender por completo de la asistencia de terceros. En esa misma época entra en escena mi cuñada, Casilda, de 34 años, esposa de mi hermano menor, Aniceto. Cuando la salud de mi abuelo empeoró, mi familia se reunió para organizar sus cuidados. Yo me ofrecí a pagar a una enfermera capacitada de tiempo completo, pero Casilda, quien en ese momento no trabajaba y atravesaba por una racha de desempleo prolongada, levantó la mano y se ofreció con una dulzura y un entusiasmo casi sospechosos. Dijo que ella no podía permitir que un extraño cuidara al abuelo, que prefería hacerse cargo de sus cuidados diarios, llevarlo a sus citas médicas, hacerle las compras y administrar la casa a cambio de un sueldo mensual moderado que nosotros mismos le pagaríamos. A los ojos de toda la familia, Casilda se convirtió en una santa. Nos enviaba fotos semanales del abuelo sonriendo, preparándole sus platillos favoritos, llevándolo a caminar al parque y mostrándose siempre abnegada y atenta. Durante casi 4 años, mi hermano y ella fueron los principales cuidadores de mi abuelo. Confiamos en ella a ciegas. Tan grande era nuestra confianza que, para facilitarle la compra de despensa, medicinas y el pago de los servicios de la casa del abuelo, se le otorgó un acceso secundario a una de las cuentas bancarias de débito donde el abuelo recibía sus rentas. El castillo de naipes y la gran farsa se derrumbaron de forma estruendosa el mes pasado. Mi abuelo sufrió un cuadro de neumonía severa que requirió su hospitalización de urgencia en una clínica privada. Como yo soy el miembro de la familia con mayor estabilidad económica y conocimientos legales, me encargué de hacer los trámites de admisión. Cuando acudí a la sucursal bancaria central para liquidar los honorarios médicos iniciales y hacer un traspaso desde la cuenta principal de ahorros de toda la vida de mi abuelo, donde debía haber un fondo superior a los $90,000, el ejecutivo de cuenta me miró con preocupación tras revisar el sistema. Licenciado, esta cuenta no solo no tiene fondos para realizar la transferencia, sino que presenta múltiples sobregiros, líneas de crédito personales vencidas y una notificación de embargo en trámite por parte de una financiera de préstamos personales, me dijo el ejecutivo. Sentí que el suelo se me desaparecía bajo los pies.
Exigí de inmediato una auditoría completa, la impresión de los estados de cuenta consolidados de los últimos 48 meses, los expedientes de apertura de créditos y los registros de firmas. Lo que descubrí al analizar ese legajo de más de 200 páginas no fue un error contable ni una mala administración, fue un esquema de fraude, despojo y explotación de incapaz fríamente ejecutado durante años por Casilda. Al estar al cuidado diario de mi abuelo y aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y desorientación cognitiva, Casilda no solo se gastó el dinero destinado a la comida y medicinas del abuelo. La realidad fue infinitamente peor. 1. Falsificación de firma y suplantación. Casilda llevó a mi abuelo, desorientado y sin capacidad de comprender lo que firmaba, a diversas instituciones bancarias y financieras de créditos rápidos. Falsificó su firma y lo hizo figurar como deudor principal y aval en al menos 6 préstamos personales con tasas de interés usureras. 2. Saqueo patrimonial. Vació por completo la cuenta de ahorros de $90,000 mediante transferencias electrónicas sistemáticas a sus cuentas personales, retiros en cajeros automáticos en centros comerciales y pagos directos de sus propias tarjetas de crédito. 3. Endeudamiento masivo. Sacó a nombre de mi abuelo 3 tarjetas de crédito departamentales y 2 bancarias con límites altísimos. Los estados de cuenta revelaron compras de boletos de avión para vacaciones familiares de ella y mi hermano, ropa de marcas de lujo, tratamientos estéticos, remodelaciones para su propio departamento y artículos electrónicos de última generación. 4. Hipotecas y rentas robadas. Logró que mi abuelo le firmara un poder notarial limitado, obtenido mediante engaños ante un notario público negligente, con el que cobró en efectivo y en su propio beneficio los alquileres de los locales comerciales del abuelo durante 3 años enteros, sin ingresar un solo centavo a las cuentas del anciano. 5. Negligencia médica y de cuidados. Mientras ella gastaba miles de dólares en lujos, descubrí por las recetas médicas vencidas que Casilda le compraba a mi abuelo medicamentos genéricos de ínfima calidad o directamente dejaba de surtirle las dosis completas para quedarse con el dinero que nosotros le entregábamos en efectivo para la farmacia. La deuda total acumulada a nombre de mi abuelo, entre el capital robado, los préstamos vencidos, los intereses moratorios y las tarjetas de crédito, asciende a más de $140,000. Mi abuelo, un hombre de 86 años con demencia severa, estaba técnicamente en la quiebra, al borde de perder su casa por embargos judiciales y acosado por despachos de cobranza que llamaban a su puerta a todas horas. Esa misma noche, convoqué a una reunión de emergencia en mi despacho. Cité a mi hermano Aniceto, a Casilda y a mis tíos. Puse sobre la mesa de juntas 3 carpetas gruesas que contenían las copias certificadas de los estados de cuenta, las firmas falsificadas comparadas con peritajes grafoscópicos preliminares que mandé hacer de emergencia, las sábanas de transferencias a las cuentas de Casilda y las facturas de sus compras de lujo. Casilda al principio intentó negar todo con una sonrisa nerviosa, diciendo que se trataba de un malentendido y que el abuelo le había regalado ese dinero voluntariamente porque la quería como a una hija. Cuando le mostré los diagnósticos neurológicos que probaban que el abuelo llevaba 5 años sin capacidad jurídica ni mental para otorgar el consentimiento de una donación o un préstamo, se le borró el color de la cara. Mi hermano Aniceto, en un mar de lágrimas, juró que él no sabía nada de la magnitud del desfalco, aunque admitió que sabía que su esposa manejaba el dinero del abuelo y que ella le decía que los viajes y lujos eran fruto de un dinero que sus propios padres le enviaban. Fue en ese momento cuando saqué la documentación legal que había preparado. Miré a Casilda a los ojos con la voz más firme, helada e inflexible que he emitido en toda mi carrera profesional y le notifiqué mis condiciones irrenunciables. Tienes exactamente 48 horas para firmar un convenio de reconocimiento de adeudamiento, dación en pago y reestructuración total ante notario público. Vas a vender el departamento que está a tu nombre y que remodelaste con el dinero del abuelo, vas a entregar los 2 vehículos que compraron y vas a ceder la totalidad de tus bienes para constituir un fideicomiso de reparación del daño que salde las deudas del abuelo y devuelva hasta el último centavo a su cuenta. Si para el viernes a las 9 de la mañana ese documento no está firmado y protocolizado, voy a ingresar personalmente en la Fiscalía General una denuncia penal por los delitos de fraude agravado,
falsificación de documentos, abuso de confianza y explotación de persona de la tercera edad e incapaz, delitos que en este estado conllevan una pena de hasta 15 años de prisión preventiva de oficio. Y simultáneamente, iniciaré el juicio de interdicción para asumir la tutoría legal del abuelo y cancelar judicialmente cada uno de los créditos que le hiciste firmar. La reacción en la sala fue una auténtica bomba atómica. Casilda sufrió un ataque de pánico y furia descontrolada. Me gritó que era un monstruo desalmado, una víbora sin corazón y que estaba usando mi poder como abogado para destruir a una familia y meter a la cárcel a la madre de sus sobrinos. Me acusó de estar celoso de la relación que ella tenía con el abuelo y prometió que se defendería alegando que nosotros la explotábamos laboralmente como cuidadora. Pero lo más doloroso y surrealista fue la reacción de mi propia familia. Mi hermano Aniceto se hincó ante mí llorando desconsoladamente, suplicándome que retirara la amenaza de la demanda penal. Me dijo que si Casilda va a prisión, sus 2 hijos pequeños, mis sobrinos de 6 y 8 años, quedarán traumatizados y destruidos para siempre, y que el matrimonio se irá a la quiebra absoluta. Mis tíos, los mismos que jamás movieron un dedo para cuidar al abuelo ni para revisar sus cuentas, se han vuelto en mi contra. Me acusan de ser frío, calculador y vengativo. Sostienen que los trapos sucios se lavan en casa, que llevar a una cuñada a la cárcel por un problema de dinero es una deshonra familiar imperdonable y que debería simplemente absorber la deuda con mi dinero, ya que a mí me va muy bien económicamente. Incluso mi madre, dividida entre el amor por su padre y el dolor por su hijo y sus nietos, me ha pedido entre lágrimas que perdone a Casilda, que le exija devolver lo que pueda pero que no la mande a la cárcel ni amenace con destruir su vida. Actualmente, el plazo de 48 horas está corriendo. Casilda se niega a firmar el acuerdo de devolución proponiendo en su lugar pagar una cuota mensual miserable que no cubriría ni los intereses de las deudas que generó. Mis sobrinos están en medio de este caos, mi hermano me envía mensajes diciendo que se va a quitar la vida si meto a su esposa a la cárcel, y la familia entera me ha declarado la guerra, calificándome de ser un tipo despiadado que prefiere ver a su familia en prisión antes que mostrar un poco de misericordia. Mientras tanto, mi abuelo sigue en la cama de un hospital, sin entender por qué hay abogados en su habitación, por qué los cobradores llaman a su teléfono y por qué la mujer que le daba la mano sonriendo mientras le firmaba los papeles vació el trabajo de toda su vida. En mis noches en vela me he descubierto sintiendo el peso de la duda. Me pregunto si realmente me he convertido en un hombre inflexible, obsesionado con la ley y la justicia hasta el punto de destruir a la familia de mi hermano, o si simplemente soy el único miembro de esta familia con la dignidad suficiente para defender a un anciano indefenso que fue víctima del depredador más vil. Por eso acudo a ustedes. Soy el malo por amenazar firmemente a mi cuñada con una demanda penal por fraude e ir hasta las últimas consecuencias si no devuelve el dinero que le robó a mi abuelo con demencia. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en comentarios.